Está con nosotros el doctor Ignacio Bluro, que es el responsable de cardiología del Hospital Italiano, el servicio de cardiología. Doctor Bluro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Ahí estamos. Buenas noches, Luis. Bien. No soy el responsable del servicio de cardiología, soy cardiólogo del Hospital Italiano. Bueno, muy bien. Yo lo acabo de hacer honoris causa, responsable del servicio. Gracias por estar con nosotros. No. Empiezo con su especialidad. ¿Es verdad que hay descuido de la patología cardiológica por miedo a concurrir a los hospitales, a los sanatorios? No, yo no lo pondría en ese término de descuido. ¿Por qué no lo pondría en ese término de descuido? Porque si no le estamos dando una valoración. Creo que, al contrario, yo lo plantearía en el sentido de que la cuarentena se implementó tan bien y con tanta fortaleza y el mensaje llegó tan claro que la gente se quedó en la casa. Entonces, toda la gente quedándose en la casa, y eso generó de alguna forma temor para salir hasta para las cosas más necesarias. Entonces, pero eso creo que es un signo de algo positivo. Vivimos en un pueblo que está acostumbrado a transgredir. En esta oportunidad no transgredió. En esta oportunidad todos nos adaptamos a la norma y a la regla, lo cual creo que es un gesto de civilización cívico muy importante. ¿Qué pasa ahora? Yo lo veo como que tenemos dos etapas esto, y si vos me permitís una analogía, claro. Yo pensaba en la película Náufrago. Cuando el náufrago llega a la isla, en un primer momento tiene que adaptarse, encontrar cómo se va a mantener, dónde va a encontrar el agua, organizar su vivienda. Y después entra en una fase donde es incluso a veces mucho más difícil, porque es una fase donde no pasa nada. Entonces, y donde tenemos que empezar a convivir con nosotros mismos. Estamos entrando en esa fase y hay gente que tiene necesidad. Y si hablamos de salud, no hablamos solo de coronavirus. La salud es múltiple, tiene múltiples aspectos. Es cardiovascular, es psicológica, pacientes oncológicos, es poder que el paciente o la gente mayor que está sola en la casa y nos ve en este momento por televisión, los ve a ustedes todos los días y reciben un mensaje, decodifican ese mensaje como algo muy terrible y eso les genera mucha angustia, mucha ansiedad. Entonces tenemos que empezar a modular un poco el mensaje como lo damos. Ahora, perdón, en el caso de la patología... Sí, perdón que lo interrumpo. Me quedo preocupado porque me genera, a lo mejor me equivoco, más ansiedad. Estamos en la etapa del náufrago donde no pasa nada. Donde hay que esperar a que aparezca... Donde aprendimos a cómo nos tenemos que mover en nuestro entorno. Yo lo veo como que tuvimos una etapa de aprendizaje. Aprendimos a que no nos tenemos que dar la mano, aprendimos que no nos damos un abrazo, aprendimos a que nos higienizamos la mano, estamos aprendiendo en estos días a que tenemos que usar un tapaboca. ¿Está bien? Entonces, son nuevas cosas que estamos aprendiendo. Está y claro. Ahora tenemos que seguir aprendiendo una etapa de decir, bueno, tenemos que poder empezar a hacer las cosas que son necesarias. La salud también es cardiovascular. Está claro. Las instituciones médicas tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender a cómo poder llegar nosotros a los pacientes que nos necesitan. O sea, yo la sensación... Antes los pacientes venían al hospital. Sí. Perdón que lo interrumpa, Doc. Perdón que lo interrumpa. Quiero unirlo con todo esto que se está diciendo. A lo mejor el único ansioso de la sala soy yo. Pero digo, la cosa es que hay que quedarse quieto. Hay que esperar y no pasa nada. Y esperar que el Estado emita para ver si nos ayuda. No le usted pobre, no lo voy a poner, salvo que me diga que es economista, lo cual sería maravilloso. Pero digo, sensación a la mesa, digo, es... Trato de recoger y tomo el ejemplo del doctor de Náufrago, ¿no? Sí. Digo, Maxi describió a Tom Hanks cuando estaba buscando a Wilson, cuando estaba buscando los elementos para sobrevivir. Ahora, en un momento te querés rajar de la isla. Claro. Lo que hay que empezar a pensar es con qué vas a armar la balsa que te va a permitir en algún momento volver a la civilización. Pero digo, doctor, esto que estaba diciendo muy bien Marangoni, ¿cómo salimos de la isla? ¿Qué balsa estamos armando? ¿Qué balsa estamos armando para salir de esta cuarentena? Bueno, nosotros desde el punto de vista médico, a ver, lo que estamos pensando y todo lo que se armó en el hospital es una cosa que nosotros dimos en llamar circuito protegido. Y es abrir canales para que los pacientes puedan venir y sentirse seguros cuando llegan al hospital. O sea, que un paciente
no tenga que entrar y recorrer todo el hospital. Quiere una consulta en cardiología, un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, llega, inmediatamente entra al hospital, tiene un mostrador exclusivo, se le da un barbijo, se le da alcohol, se le hace un cuestionario de si tiene fiebre o no tiene fiebre y se le ofrece una sala de espera exclusiva para pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces la gente tiene que tener claro y que saber que puede seguir atendiendo otros aspectos de su salud, independientemente, sin que eso implique que se va a exponer a un mayor riesgo de contraer coronavirus. Porque si no, es como que nos paralizamos frente al coronavirus y estamos ahí como diciendo, no nos movemos porque tenemos coronavirus. No, nosotros te ofrecemos una balsa. Está claro. O sea, que la gente pueda venir. Es importante que la gente sienta que tiene acceso a la salud. Está claro. Un servicio de telemedicina. Se implementaron servicios... No, yo incluso hablaba de una balsa un poco más ambiciosa, que no es llegar hasta el hospital, es ver cómo salir de la cuarentena, que es un poco, creo que lo que estaba planteando Gustavo. Sí, Romina, iba a decir. Yo decía que estaba 17, Luis. Bien, ahí lo estamos viendo, 2.277, 1.664 activos, 515 recuperados y 98 muertos. ¿Le parece, Doc, que podemos estar hablando de una curva que es satisfactoria, con resultados satisfactorios de la cuarentena? Yo creo que la cuarentena ha sido muy eficaz. Si vos mirás cómo han crecido en el hemisferio norte las curvas de mortalidad, no hablemos de casos, hablemos de mortalidad, han sido exponenciales. ¿Esto qué significa? Que un día tenés 2, otro día tenés 4, otro día tenés 8, otro día tenés 16. Nosotros nos estamos manteniendo en una cantidad que 5, 6 casos por día. Entonces, eso es una curva lineal, no se ha disparado y eso permite una gestión mucho más eficiente en este momento de los recursos. ¿Cuál es la forma en la que uno pasa de poder salir a otro, a una vida más normal? Yo no la sé, esa respuesta no la tengo, me supera. Me imagino y me atrevo a decir que gran parte de eso está en la comunicación eficaz y en la educación. O sea, yo creo que se ha recorrido un camino educativo. Pensamos en la educación solamente como si fuese la educación primaria y secundaria y eso sea la responsabilidad del Estado. El Estado en este tiempo nos ha educado también y nosotros nos hemos dejado educar. Y eso también nos ayuda a sobrellevar la cuarentena, porque cuando nosotros entendemos y tenemos información buena de por qué hacemos lo que hacemos, nos permite hacerlo voluntariamente y eso es mucho más efectivo. Lo entiendo. Y eso es mucho menos traumático desde lo psicológico y lo emocional. Ahora, digo... Porque no es que nos están mermando la libertad, estamos decidiendo hacer esto porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Acá no hay un debate de pérdida de libertad. Del Comité de Expertos Sanitaristas, otro que habló con nosotros en la radio esta mañana y dijo, mayo y junio va a ser de cuarentena. Y nosotros dijimos, bueno, me equivoco. Entonces, pregunta al doctor Bluro, mayo y junio, ¿puede seguir siendo de cuarentena? ¿Con qué grado de ansiedad, digo, emocional o cardiológica? No le pregunto de lo económico, ¿se puede llegar, doctor? Mire, yo la verdad que eso es futurología, futurología no sé. La gente hoy en día ya tiene ansiedad y tiene angustia. Entonces, también lo que es importante es dar los consejos para que la gente pueda manejar esa angustia y esa ansiedad dentro de su casa. Entonces, generar actividades dentro de la casa que lo distraiga, tener actividades o ver cosas que le generen alegría, no sé, una comedia. A mí me llama el otro día un paciente y me dice, estoy angustiado por lo que me pasa, no puedo salir. Bueno, ¿por qué no una película? Después me manda un mensaje y dice, doctor, me gustó la película que me recomendó, gracias. Entonces también tenemos que encontrar cada uno desde nuestro lugar la posibilidad de ayudar al otro. Yo creo que lo que nos está enfrentando todo esto es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma desde, como ustedes comentaban en la política, de ser generosos a un cambio de paradigma colaborativo. Claro. En la política, en la sociedad, entre todos. Donde nosotros podamos mirar lo que le pasa al otro y podamos tenderle una mano al otro, a nuestro vecino. Eso creo que nos va a ayudar a que dure lo que dure esto, que yo no se los puedo contestar, pero nos va a ayudar a que lo podamos sobrellevar todos mucho mejor como sociedad. Doc, muchas gracias. Es un placer haberlo escuchado. El doctor Bluro, de eso sí que el cardiólogo. De eso sí.